Esse é o Sobedcast, um podcast da Sociedade Brasileira de Endoscopia Digestiva, onde você ouve bate-papos científicos sobre tudo que é novidade na endoscopia no Brasil e no mundo. Pessoal, meu nome é Vitor Arantes, sou membro da Comissão Científica da Sobed. É um prazer estar em mais um episódio do nosso Sobedcast, o Spotify da Sobed. Hoje tenho o prazer e o privilégio de entrevistar o Dr. Arnoldo Riquelme. Dr. Arnoldo é presidente da Organização Pan-Americana de Gastroenterologia e membro do Departamento de Gastroenterologia da Pontifícia Universidade Católica do Chile, em Santiago. Dr. Arnoldo é um grande estudioso de tudo relacionado a temas de H. pylori, gastrites, gastrite atrófica, gastrite, metaplasia intestinal. E hoje o tópico, então, do nosso podcast será exatamente o diagnóstico e vigilância da gastrite atrófica e metaplasia intestinal. Como o nosso convidado é chileno, esse podcast será em espanhol. Bueno, Arnoldo, un gusto, un placer y un honor tenerlo con nosotros en este programa de podcast. Muy bienvenido. El gusto es mío. Gracias. Muchas gracias por la invitación. Un placer. La idea es hablarmos un poco de la vigilancia, el diagnóstico de gastritis atrófica, metaplasia intestinal. Yo arranco con una pregunta para usted. Entre gastritis atrófica y metaplasia intestinal, ¿alguna es más importante que otra en términos de riesgo hacia el cáncer gástrico? Sí. Hay que entender que lo que sucede en un lapso de 3 a 4 décadas es una inflamación crónica del estómago producida principalmente por Helicobacter pylori. Hay varios otros factores que pueden ayudar a que este fenómeno atrófico se genere. Entre ellos el consumo de alcohol, el consumo de tabaco, el exceso de sal y estilos de vida no saludables que son comunes a muchos otros cánceres, como el aumento de peso, el aumento de consumo de grasas y de carnes y la disminución de frutas y verduras. Para poner en contexto que esto no es solo una cosa. Pero el Helicobacter pylori es muy relevante en este fenómeno que se llama cascada premaligna de Pelayo-Correa, en que se genera de un estómago normal una inflamación que se llama gastritis crónica activa, y esa gastritis crónica activa puede estar por mucho tiempo, 10, 20, 25 años, hasta que se genera el primer paso, que es la atrofia gástrica. La atrofia es la alteración precursora, pero tal como tú mencionas, esta atrofia puede regresar y por otro lado puede haber algunos pacientes con atrofia que progresan a metaplasia. Es la metaplasia la que nosotros consideramos como un punto de no retorno y es el principal marcador de cáncer gástrico. Así que sí hay una diferencia entre atrofia y metaplasia. La atrofia es el precursor necesario para llegar a la metaplasia, pero cuando el paciente ya tiene metaplasia es cuando realmente adquiere el mayor riesgo de cáncer. Perfecto. Y cuando hay metaplasia, decimos que hay la metaplasia del tipo completa e incompleta. ¿Cuál es la importancia de eso desde el punto de vista del riesgo del paciente hacia el futuro? Bueno, existe alguna controversia, no toda la literatura es categórica al respecto, pero lo que se estima hasta este momento con la evidencia científica actual es que la metaplasia intestinal es un factor de riesgo per se. Y los subtipos de metaplasia intestinal completa e incompleta pueden tener algún grado de mayor riesgo, mayor peso respecto a la progresión a cáncer gástrico. Y estas condiciones de mayor riesgo son dos. La metaplasia intestinal completa, que es muy extensa, que abarca una superficie importante del estómago, y este aumento de superficie comprometida, si se extiende al cuerpo gástrico, confiere un mayor riesgo de cáncer. Por otro lado, lo que se ha visto es que las metaplasias intestinales incompletas, que no pueden ser diagnosticadas endoscópicamente, o sea, es un diagnóstico privativo del patólogo, pueden venir de biopsias focalizadas, que nosotros llamamos target biopsies, o pueden venir de biopsias al azar, que se llaman random biopsies. Si uno detecta metaplasia intestinal incompleta, no importando la extensión, tiene el doble de riesgo que la metaplasia intestinal completa. Así que
las metaplasias intestinales incompletas no están dentro de las recomendaciones más categóricas. Creo que la única guía que es explícita es la guía española, debido a que un estudio comandado por el grupo de Javier Gisbert, entiendo que fue un multicéntrico en todo caso, pero en ese estudio lo que se vio es que la mayoría de los pacientes que en España evolucionaban a cáncer gástrico tenían como lesión precursora metaplasias intestinales incompletas. No es que las metaplasias completas no tuvieran ningún riesgo, las tenían, pero ellos llegaron a esta conclusión de poner en las guías la recomendación de seguimiento de pacientes con metaplasia intestinal incompleta como pacientes de mayor riesgo. Vale. El diagnóstico de la metaplasia intestinal siempre estuvo en las manos de los patólogos. Era un reporte histológico. Y yo le pregunto, hoy en día, con las tecnologías que tenemos, ¿qué fue lo que cambió? ¿Ya somos capaces entonces, por vía endoscópica, de detectar con seguridad la metaplasia intestinal en una endoscopía de rutina? Sí. La verdad es que eso ha mejorado muchísimo. Yo creo que es la experiencia que ustedes también pueden tener acá en Brasil. No solamente lo que hemos mejorado en estómago, también lo que hemos mejorado en esófago de Barrett y lo que hemos mejorado en lesiones planas del colon. El colon tenía una ventaja que era que las lesiones eran levantadas, entonces al tener lesiones que protruían sobre el lumen, era muy fácil la identificación de estas lesiones. El problema lo teníamos tanto en estómago como colon y esófago con las lesiones planas o deprimidas. Y esto mejoró mucho con la calidad de la endoscopía, con la limpieza. Si uno se fija, es más o menos similar, ¿no es cierto? Mejoró la limpieza colónica y empezamos a ver lesiones cerradas que antes no veíamos. En el estómago es lo mismo. En la medida que tenemos tiempo de exploración del estómago, más de 7 minutos, buen lavado, buena limpieza de la mucosa, buena observación, nosotros podemos establecer cuál es el porcentaje de mucosa comprometida con ciertas lesiones que son endoscópicamente muy características de metaplasia intestinal. Dentro de ellas son dos. La primera es los signos de crestas azules o light blue crest sign, que son como un aspecto novillo, ¿no es cierto? Como un ribete azul o celeste, que es muy fácil de identificar cuando uno está bien entrenado. Después hay otras que son zonas opacas que se llaman WOS, W-O-S, y hay otras zonas que son de muchísimo más riesgo, principalmente antrales, que son las zonas rojas deprimidas o reddish depressed lesions. Estas zonas deprimidas rojas además concentran un mayor porcentaje de displasia y de focos de adenocarcinoma incipientes que son susceptibles de ser tratados. Entonces, como en resumen, está siempre como objetivo principal, para no perder esto del foco, que nosotros estamos buscando en una endoscopía, primero que nada, que no se nos pasen cánceres. Y en segundo lugar, si no encontramos ninguna lesión focal, tratar de caracterizar esa mucosa, y en este momento estamos en condiciones de empezar a transitar desde la biopsia hacia la estimación endoscópica. El grupo de Portugal estableció un criterio que son una clasificación de EGIM, y esta clasificación de EGIM tiene una ventaja respecto a las biopsias, porque las biopsias son 5 biopsias, se toman 2 de antro, 1 de ángulo y 2 de cuerpo, que permiten un mapeo, pero tiene un problema de muestreo importante. Tenemos varios centímetros cuadrados de superficie y solamente estamos tomando biopsias milimétricas. En cambio, el EGIM tiene la ventaja de que uno puede observar toda la mucosa y va evaluando los segmentos: antro, curvatura menor, antro, curvatura mayor, ángulo, no se divide, es solamente ángulo, cuerpo, curvatura mayor, cuerpo, curvatura menor. Esos 5 subsegmentos tienen un puntaje que va de 0 a 2, por lo tanto el máximo es 10, el EGIM 10 es el puntaje máximo que uno puede tener, y se estima que sobre 5 ya es un alto riesgo y una muy buena correlación con OLGA o OLGIM 3-4, que son los pacientes que van a acumular el riesgo. En nuestra cohorte, los OLGA o OLGIM 3-4 tienen un 10% de riesgo de cáncer a 5 años. Así que ese es como el objetivo. Independiente que uno esté en un país de baja prevalencia de cáncer gástrico o intermedia, como sería Brasil, o en una de alta prevalencia, como sería Chile, o altísima, como sería Japón, Corea,
siempre el riesgo va a estar acumulado en los Olga o Olgim 3-4, así que, o en los que endoscópicamente sean EGIM 5 o más. Mi recomendación, del punto de vista estratégico, no es abandonar las biopsias. Es que cuando el paciente tenga, por el contrario, un estómago que se vea muy sano, se vean las vénulas colectoras regulares, las criptas redondas en todos estos 5 segmentos, el puntaje va a ser un EGIM 0. Y eso tiene una alta correlación con un Olga 0. Si tenemos Olga 0, que puede ser un 40 a un 60% de la población que se somete a una endoscopía después de los 40-45 años, si no tiene ninguna lesión endoscópicamente, perfectamente uno podría no gastar ni el dinero, ni el recurso, ni el tiempo del patólogo en tomar biopsias normales. Y concentrar las biopsias en los estómagos anormales. Porque siempre va a haber un porcentaje de pacientes, sobre todo cuando estamos partiendo nuestra curva de entrenamiento, en que nosotros estimemos que es un EGIM 2 y en realidad tiene un Olga 3-4, porque estamos todavía en curva de aprendizaje. Así que mi recomendación es solamente abandonar las biopsias en los casos en que se ve un estómago normal. Es distinta la estrategia a la que tienen en Corea, en Japón, distinta a la que tienen otros colegas expertos como Herbert Burgos, por ejemplo, que él prefiere usar EGIM y prefiere guiar su diagnóstico endoscópico a través del EGIM y los intervalos de seguimiento a través del EGIM sin tomar biopsias. Son distintas aproximaciones, no hay una correcta o incorrecta. Yo creo que en nuestros países, como estamos todavía muy detrás en términos de entrenamiento respecto a los japoneses y coreanos, me parece que lo más razonable es abandonar las biopsias en los estómagos normales y tomar las biopsias en este 40-50% de pacientes que tienen estas lesiones. Yo en mi práctica profesional y científica, porque las cohortes que vamos construyendo se van publicando en el tiempo, yo tengo una tasa de biopsia de 39%. Es decir, que en 60% de los pacientes no hace biopsia para una gastroscopia de rutina. No importa la edad, nada. Pero en el reporte endoscópico digo que, como exploré todos los cuadrantes, explico exactamente el puntaje y las razones, dentro del informe, las razones de por qué no tomé biopsias. Es cierto. Entonces, en su reporte, por ejemplo, un paciente que tiene ahí un grado de metaplasia intestinal, usted ya pone esta clasificación EGIM en el reporte endoscópico. Desde el año pasado. Excelente. Y esta sería una recomendación que usted hace para los endoscopistas, tratar de absorber esta clasificación, implementarla en la práctica y agregar eso a sus reportes. Sí, y lo recomiendo no solamente para su práctica profesional individual, también lo recomiendo para que vayamos obteniendo mayor información del continente. Estamos trabajando en la Organización Panamericana de Gastroenterología en un registro endoscópico, y este registro endoscópico tiene que comprender un periodo dentro de los servicios de endoscopía para capturar toda la data y todos los casos. En la medida que tengamos buenas prácticas que permitan identificar porcentajes de biopsia, porcentajes de metaplasia intestinal, podemos proponer a ciertos países ciertas reglas de seguimiento que podemos acordar en conjunto con OBGE, con CIED, la Sociedad Interamericana de Endoscopía Digestiva, y con SOVED, más otras sociedades científicas que son importantes dentro de nuestro continente. En nuestros registros, nosotros lo que estamos ahora trabajando es el registro del Helicobacter pylori, que entiendo que algo podríamos conversar. Entiendo que el foco es atrofia y metaplasia, pero en lo que hemos avanzado por ahora es en generar una comunidad científica fuerte en torno al registro del Helicobacter pylori para poder trabajar después de eso en registros más complejos. Resistencia antibiótica, que es un tema interesante e importante, y después el diagnóstico endoscópico de lesiones premalignas y seguimiento posterior. Creo que tenemos mucho que podemos compartir. Hay lugares muy avanzados en Colombia, en Costa Rica, en Chile, en Brasil, en Perú, y creo que podemos compartir estas buenas prácticas. Muy interesante. Y yo quisiera hacerle una otra pregunta. En los casos que tomamos las biopsias, entonces que serían los estómagos que no parecen sanos, el patólogo nos debería reportar el Olga o el GIN, ambos, o uno es más importante que el otro. ¿Cómo sería su recomendación? A ver, primero les voy a recomendar lo que yo hago. Nosotros en la Universidad Católica
partimos desde el 2015 tomando biopsias sistemáticas, a raíz de que la Asociación Chilena de Endoscopía Digestiva, que es filial de la Sociedad Chilena de Gastroenterología, hizo y propuso un consenso respecto al diagnóstico y seguimiento de las lesiones premalignas gástricas. Este consenso se hizo en el 2014 y sentó las bases para que todos pudiéramos hacer más o menos lo mismo desde el punto de vista sistemático. En ese momento, cuando nosotros acordamos trabajar con nuestros patólogos, hicimos dos cosas importantes. Una es que antes se tomaban las botellas en dos frascos separados. Se tomaba primero el antro con el ángulo y en un segundo frasco el cuerpo, para poder saber en qué segmento estaba afectado y principalmente en el caso de la metaplasia intestinal, saber si había o no extensión a cuerpo. Pero eso hacía que de alguna manera fuera difícil la sistematización del reporte endoscópico, del reporte histológico, perdón. Y lo que se hizo en segunda instancia fue colocar dentro de un cassette plástico las biopsias ordenadas para que el patólogo supiera exactamente de dónde venían, y así pudimos separar las biopsias del ángulo. Al hacer esto, los patólogos pudieron reportar con la clasificación de Olga. Nosotros lo tomamos de acuerdo a un protocolo que se llama protocolo de Sydney, sí, que es para tomar las biopsias. Y los patólogos lo que hicieron a su vez es hacer el informe en Olga. Lo que descubrimos nosotros es que más o menos un 10-12% de los pacientes que biopsiamos sobre 40 años tenían Olga 3-4, y que cuando seguíamos a esos pacientes en el tiempo, 10% tenían cáncer gástrico, en una mediana de 37 meses. Pero esa es la mediana, pero como ya te contaba antes, nosotros partimos haciendo biopsias desde el 2015, por lo tanto tenemos algunos pacientes que ya tienen cerca de 8 años de seguimiento. Y ahora, hace muy poco, un par de años atrás, pedimos a los patólogos que todas las biopsias que habíamos tomado dentro de esta cohorte de seguimiento intensivo se revisaran bajo OLGIM. Y lo que descubrimos es que el Olga permite estratificar el riesgo bastante bien, sobre todo los Olga 3-4, pero cuando uno ve el OLGIM, número uno, en la cohorte de Singapur se usó OLGIM y vieron de que los OLGIM 3-4 eran de muchísimo más riesgo que los Olga 3-4, porque hay algún porcentaje de pacientes Olga 3-4 que solo tiene atrofia y no tiene metaplasia. Y como habíamos dicho antes, en realidad la atrofia, aunque sea muy intensa y muy extendida, no es un riesgo tan importante como la metaplasia intestinal. Y en segundo lugar, lo que nosotros vimos es que los patólogos informan más fácilmente y tienen mejor concordancia en la identificación de la metaplasia intestinal. La atrofia siempre es un tema delicado porque dentro de la evaluación de Olga informan la atrofia y la metaplasia intestinal juntas. Ahí hay un error conceptual que muchos piensan de que Olga es solo atrofia y OLGIM es solo metaplasia. El Olga ve la intensidad de la atrofia y además de eso la metaplasia, entendiendo que la metaplasia es una consecuencia de la atrofia. En cambio, OLGIM lo que hace es solamente ver la intensidad y la extensión de la metaplasia intestinal, lo que hace que el patólogo se equivoque menos y que la concordancia entre patólogos sea mucho más alta. Ok, bueno, excelente, muy interesante. Y hemos revisado entonces el tema de gastrite atrófica, metaplasia intestinal, y un mensaje final, me corrige si estoy correcto o no, es que tan importante cuanto la atrofia o aún más es la metaplasia intestinal, y ahí el endoscopista puede tener un papel central en identificarla en su propio procedimiento y más aún el patólogo relatarla en sus reportes histológicos, y estos son los pacientes que tenemos que tener una vigilancia más intensiva. ¿Sería este el mensaje final? Sería este el mensaje final, entendiendo de que dentro de los proyectos que tenemos en desarrollo, al cual están muy invitados los amigos del Brasil, tenemos que dividir nuestras estrategias de prevención del cáncer en dos. La estrategia de prevención primaria, que dice relación con estudios no invasivos en gente más joven, por debajo de los 40-45 años, en el cual la identificación del Helicobacter pylori con métodos sencillos y baratos como el antígeno en deposiciones y el aire expirado permitan erradicar el Helicobacter pylori antes de que se genere esta cascada premaligna, antes de la atrofia, antes de la metaplasia. Y en segundo lugar,
las estrategias de prevención secundaria, que es de lo que más conversamos en este bloque, ¿no es cierto?, de conversación, que dice relación con la identificación en los mayores de 40 a 45 años de quiénes son los que están en riesgo, porque no es que toda la población está en riesgo, y hacer el seguimiento endoscópico de acuerdo a las guías internacionales para estos pacientes que están en mayor riesgo, que son los Olga-Walgin 3-4, con el objetivo de identificar un mayor porcentaje de cánceres incipientes, resecciones endoscópicas y evitar gastos innecesarios en cirugías extensas, en quimioterapia, en radioterapia, y favorecer también la mejor sobrevida de los pacientes porque tienen un muy buen pronóstico cuando se diagnostican a tiempo. Excelente. Pues le quiero agradecer muchísimo por estos aportes. Seguro este tema interesa muchísimo a nosotros brasileiros e foi prazer estar com você acá neste podcast. Meus amigos, esse foi mais Sobedcast, que tivemos o prazer de entrevistar o professor Arnoldo Riquelme, presidente da Organização Pan-Americana de Gastroenterologia, para falar sobre o diagnóstico e vigilância da gastrite atrófica e metaplasia intestinal. Muito obrigado. Obrigado, Vitor. Graças. Esse é o Sobedcast, podcast da Sociedade Brasileira de Endoscopia Digestiva, onde você ouve bate-papos científicos sobre tudo que é novidade na endoscopia no Brasil e no mundo.